¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Vamos a pasar a otro tema que ya específicamente tiene que ver con las funciones en Excel. Ya hemos estado trabajando con fórmulas, vamos a seguir utilizándolas todavía más adelante, pero también en algunas cuestiones vamos a poder trabajar o utilizar funciones, que es algo que nos va a permitir agilizar el trabajo. Como menciona aquí en el cuadro que les puse, dice, una función es una fórmula predefinida que realiza cálculos utilizando valores específicos en un orden particular, es decir, utiliza datos que están en un rango de celdas. ¿Qué es un rango de celdas? Un grupo de celdas, ¿ok? Cuando nos refiramos a un rango de celdas, o cuando se quieran referir a un rango de celdas, estamos hablando de un grupo de celdas, ¿ok? Entonces, dice también que una de las principales ventajas es que ahorran tiempo y ya no es necesario que escribas tú mismo una fórmula, ¿ok? Entonces, fíjense bien, vamos a entender esto. Una función es una fórmula predefinida que permite realizar cálculos, ¿ok? Eso es una fórmula. ¿Por qué predefinida? Porque ya Excel tiene esas funciones preestablecidas y grabadas en su sistema. Hay muchos tipos de funciones que tienen también diferentes finalidades. Funciones de búsqueda, funciones estadísticas, funciones matemáticas, trigonométricas, etcétera. ¿Ok? Hay muchas funciones. Para poder nosotros encontrar la función que necesitamos, podemos apoyarnos de esta opción de aquí que dice insertar función. Obviamente para eso nosotros primero tendríamos que estar en el lugar en donde yo quiero utilizar mi función y dependiendo de la tarea que yo quiera realizar, si voy a sumar, si voy a promediar, etcétera, o depende de lo que yo vaya a realizar, primero me tengo que colocar en la celda en donde voy a insertar mi fórmula y le puedo dar clic aquí y automáticamente me va a abrir un cuadro de diálogo que dice insertar función. Aquí yo voy a poder encontrar las funciones clasificadas por categoría. Ahorita, por ejemplo, dice que aquí me está mostrando las que se han utilizado recientemente, que es, por ejemplo, para el suma, promedio, función sí, hipervínculo, y cuando ustedes le vayan dando clic a cada una de ellas, se va a ir mostrando en la parte inferior de este cuadro una breve descripción de lo que hace o para qué sirve. Por ejemplo, aquí en la de promedio dice, devuelve el promedio o media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Si escojo suma, me va a decir que suma todos los números de un rango de celdas. Pero aquí también están las demás categorías. Si ustedes observan, son varias categorías lógicas de texto, búsqueda de datos, de compatibilidad, tenemos de fecha y hora, matemáticas y trigonométricas, son muchísimas funciones. Realmente es complicado aprenderse todas las funciones, pero sí podemos ir nosotros eligiendo, por ejemplo, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Por ejemplo, si elijo de búsqueda y referencia, aquí me dice, por ejemplo, buscar V o buscar B, dice que busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla. Y ahí nos da una descripción general, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a poder escoger aquí la función que nosotros necesitamos. Por ejemplo, le voy a poner otra vez usada recientemente. Aquí les puse algunos ejemplos que dice suma. Suma el contenido numérico de un rango de celdas. ¿Ok? Si yo quisiera insertar una función con este cuadro de diálogo, la elijo y le doy aceptar. ¿Ok? Me va a mostrar aquí otro cuadro donde yo le tengo que especificar cuál es el número o dónde voy a comenzar. Le tengo que indicar a este cuadro en dónde están los datos que voy a tomar. Ahora, por ejemplo, yo puedo escribir aquí la celda. Por ejemplo, voy a tomar como ejemplo o me voy a apoyar con estos números que puse aquí. Por ejemplo, está en G3. Le voy a poner G3. ¿Ok? Y aquí yo puedo ir especificando. Si yo le digo que voy a ir hasta, por ejemplo, hasta G12, le doy a aceptar, pero ojo con esto, aquí nada más me suma esos dos elementos. Aquí se puede ver en la parte superior, o si le presiono F2, aquí se muestra y me dice cuáles son los elementos que yo estoy utilizando para mi suma. Dice que nada más es G3 y G12.
Ajá, eso me lo suma. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero sumar todos estos elementos? Entonces podemos hacer la fórmula de otra manera. Ahorita, por ejemplo, voy a suprimir. También puedo yo escribir de manera directa una función si es que yo sé cómo hacerlo de forma adecuada. Ponemos signo de igual, escribo el nombre de la función, que en este caso sería suma, no importa si es en mayúsculas o en minúsculas, ¿ok? Y si se dan cuenta, ahí me va a desglosar todas las funciones que tengo o que tiene Excel y que están relacionadas con suma. Ahorita nada más voy a sumar, va a ser una suma sencilla y voy a abrir un paréntesis, ¿ok? Ahora me dice número 1, número 2, pero yo puedo especificar un rango de celdas, ¿ok? Dijimos que un rango de celdas es un grupo de celdas, ¿ok? Entonces yo voy a seleccionar. Y ahí se está marcando el rango de celdas que voy a ocupar para mi suma. Y vean cómo aquí en mi función me pone G3, que es la primera que estoy ocupando, me pone 2 puntos y después pone G12. Esta manera es como se especifica o se indica un rango de celdas. Es como si yo le dijera suma G3 hasta G12. Suma todo eso, ¿ok? Cierro mi paréntesis, le doy enter y ahora me va a dar el resultado. Ajá. Y al ser una función de Excel, pues también me va a dar la posibilidad de actualizarse los datos. Si yo aquí le cambio y le pongo 100, automáticamente se va a modificar mi resultado, ¿ok? Entonces le voy a dar doble clic para que veamos. Entonces, signo de igual, escribí el nombre de la función, que es suma G3 hasta G12, ¿ok? Ese es un ejemplo. Ahora vamos a hacer el otro de promedio. Promedio dice que obtiene el promedio de un número de un rango de celdas. Escribo signo de igual, escribo promedio, abro paréntesis y selecciono el rango de celdas que quiero promediar. Selecciono con clic sostenido y ahí otra vez estoy marcando promedio o promedia G3 hasta G12, es decir, todo este grupo de celdas que estoy aquí seleccionando. Cierro mi paréntesis y doy enter. Mi promedio es 38.1, ¿ok? Ahora, como ya les mencionaba, si yo modifico alguna cantidad, entonces también se van a modificar mis celdas en donde puse una función, ¿ok? Otro ejemplo. Esta, por ejemplo, me dice que encuentra el valor máximo en un rango de celdas. ¿Cuál es el valor máximo aquí? 54. Y me lo debe mostrar. Entonces, por ejemplo, signo de igual, max. También pueden seleccionar con el teclado, si así lo desean. Se van marcando las celdas, se colocan en la primera, mantienen presionado Shift y se trasladan hasta que lleguen a la última. Cierran paréntesis y dan Enter. ¿Ok? Mira, aquí hay un valor más alto que es 58, no lo había visto yo. ¿Ok? Entonces, esta celda lo que hace es que me muestra, o esta función lo que hace es mostrarme cuál es el valor más alto. Si yo aquí le pusiera 1000, entonces se va a actualizar todo automáticamente. Vuelvo a repetir, estos son ejemplos de cómo se aplican las funciones tomando como base estos números de aquí. Obviamente, dependiendo del trabajo que estemos haciendo, pues entonces ya será el número o el rango de celdas que vamos a utilizar y también el resultado que nos muestre, pues ya veríamos cómo se interpreta. ¿Ok? Dice que devuelve el valor mínimo, la función min. Signo de igual, min, abro paréntesis, selecciono mi rango de celdas, cierro mi paréntesis y doy enter. El valor mínimo es 20. Si yo le pongo 1, entonces me va a decir que el valor mínimo es 1. Y por último, contar. Aquí me va a decir, o me va a contar cuántas celdas tienen un dato. Aquí. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces aquí me debería decir 10. Vamos a ver. Signo de igual. Bueno, ahí paréntesis. Selecciono. Cierro. Y doy enter. Efectivamente me dice que son 10 porque son 10 las celdas que tienen información. Si yo borro alguna, entonces ahora me dice que ya nada más tengo 9 elementos en este rango de celdas. ¿Ok? Entonces,
Este es un ejemplo de cómo se realizan las funciones. Les voy a pedir por favor que hagan este ejemplo muy sencillo, que lo hagan ahí en Excel, que hagan este pequeño ejercicio solamente para ejemplificar cómo son o cómo funcionan las funciones, perdón, y ya posteriormente vamos a realizar un ejercicio donde vaya enfocado a un tema en particular, ¿vale? O a una situación en particular, por ejemplo, el promedio de calificaciones que ya habían sacado, sumar a lo mejor el dinero de unas ventas, etcétera, ¿ok? Entonces ahorita nada más hagan estas funciones y suben sus apuntes. Los que no tienen computadora deben anotar el concepto, deben anotar estos ejemplos de funciones que les puse y deben escribir la función que se utiliza en cada caso, ¿ok? Deben escribir las funciones que se utilizan en cada caso para que sepan cómo es la estructura, ¿sale? Háganlo por favor.